Tres. Buenas noches, hermanos. Hemos estado viendo del libro Principios Proféticos, el principio de la paternidad espiritual. Es un principio profundamente bíblico y muy cierto que Dios quiere que todos nosotros tengamos un mentor, una persona a quien le demos cuentas de nuestro quehacer cristiano, de nuestra vida cristiana. Y que después vimos las condiciones y razones por las cuales Dios puso coberturas, mentores. Vimos cómo en la Biblia hay todos, o la mayoría de los personajes bíblicos, siempre tuvieron a alguien que los inició. Todos los cristianos tenemos una persona que nos inició, nos discipuló, nos llevó al principio de la mano para conocer lo básico del Señor. Con este tema de liderazgo y cobertura terminamos el tema de principios proféticos. Espero que les sea grato. Hoy me comuniqué a Chihuahua con el profeta Hilari y bueno, pues él está todavía otra semana más, me dijo, no va a estar. Tiene una serie de trabajos que cumplir allá, de trabajos para la gloria de Dios. Y bueno, yo voy a estar y agradezco mucho el apoyo de Andrés. Eh, liderazgo y cobertura. Decía uno de los eruditos del liderazgo, que es el doctor John C. Maxwell, que el liderazgo es influencia. Eh, una persona que no influye no tiene liderazgo. Y toda persona que influye en positiva o negativamente tiene un liderazgo. Obviamente nosotros tenemos al líder de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Es más grande que cualquier personaje histórico de toda la historia. Él es un líder total, absoluto, tanto así que la historia dividió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que aprenderle al Señor Jesucristo. Y los cristianos estamos en buenas manos, pero ya vimos que todos los cristianos tenemos tres padres, ¿no? Un padre que es el padre biológico, el padre natural. Otro es el padre espiritual, el mentor o cobertura. Y otro es el Padre Celestial, el Padre nuestro que está en los cielos. Entonces, hablar de liderazgo es hablar de influencia. Ustedes saben que los padres influyen sobre los hijos. Hay muchos valores, muchos principios que da el padre que está cubriendo a sus hijos. Déjenme decirles que hay una sola vez alguien me preguntó, bueno, hermano Javier, ¿dónde habla la escritura de la cobertura? ¿Dónde está esa palabra de cobertura? Y nos dimos a la tarea de estudiar, incluso tenemos aquí la Biblia hebraica, y nos dimos a la tarea de estudiar, y en Isaías 4, 5 y 6, es Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, es la única parte donde menciona textual, la palabra cobertura. Sin embargo, todo el concepto de mentoría, de liderazgo aparece en toda la Biblia, en las relaciones humanas, en las relaciones divinas, aparece la situación de liderazgo y cobertura. Y vamos a ver aquí, permítanme mover un poquito aquí esto. Les decía que en Isaías 4, 5 y 6 aparece la palabra cobertura. Cobertura es como un toldo, como un cobertizo, como un paraguas. Eso quiere decir
el concepto bíblico de cobertura solo aparece una vez, hasta donde sé, ¿no? Dice en Isaías, entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo, es decir, una cobertura. Un toldo que servirá de cobertizo, que servirá de cobertura, para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Sin duda alguna, el profeta Isaías está tomando una visión de lo que aconteció en el peregrinaje de Israel cuando ellos iban en pos del tabernáculo. El tabernáculo era una, ¿cómo les diré? Una tienda móvil, armable, santa, diseñada y hecha por Dios para que el pueblo pudiera adorarle en su peregrinación. Y, por ejemplo, el tabernáculo tenía 3 coberturas. Si tú estudias, tenía 3, tenía una de lino fino, luego tenía otra cobertura de pieles de oveja teñidas de rojo. ¿Qué significaba eso? El poder de la sangre del cordero. Y por último, tenía una cobertura de piel de tejón, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean ustedes, el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo del Señor tenían esa cubierta, ¿no? Cada una tiene un significado. Otro día les explico cada una de ellos. Es todo un estudio. Pero Isaías se refiere también a la nube de día que iba cubriendo al pueblo de Israel en su peregrinaje, esa nube que le libraba del calor abrasador de los desiertos orientales. Ellos van caminando y tienen la nube de día y dice, y un resplandor de fuego llameante durante la noche, ¿no? La columna de fuego también, ¿no? Que guiaba a Israel, ¿no? Entonces, aquí hay protección y guianza, Isaías 4, 5 y 6. Y dice, pero por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertura. De ahí surge el concepto también de la cobertura espiritual de Dios. Y hablando de mentoría y liderazgo, eh, ¿qué debe de tener un mentor, un cobertor? La última clase que tuvimos, amados del Señor, vimos la forma práctica, espero que la hayan leído en su libro, todos aquellos que están confusos, que están difusos, algunos que dicen, bueno, yo realmente no tengo un padre espiritual, ni siquiera por adopción, tengo el espíritu de orfandad. Y la última clase vimos la forma práctica de tener un mentor. Hablar con él, incluso decíamos solicita una cita, platica y llegar a un pacto, ¿no? Finalmente, esto es lo que Dios va a querer que se haga con todo amor, con toda sinceridad, para poder caminar en la vida. Yo ha habido personas que les he tenido que exhortar y les digo, oye, es que no puedes andar así por la vida, ¿no? Todos tenemos que dar cuentas a Dios y dar cuentas a Dios es algo muy significativo, ¿no? Y entonces algunos entienden, algunos no. ¿Qué nos dice el hermano Andrés Lechuga esta noche? Sí, la cobertura es muy importante de un mentor porque damos cuenta de nuestros
trabajos que hacemos para Dios y damos cuenta de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias y damos cuenta del trabajo que venimos haciendo y pues mantenemos al tanto a la cobertura. Ahora, la cobertura divina, pues es maravilloso porque también dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, con esa cobertura maravillosa de Dios, pues estamos bendecidos con cualquier ataque. Ahora también dice la palabra de Dios que hay un manto de misericordia para nosotros, un manto de gracia, porque dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia se derramó por Jesucristo. Entonces el manto de gracia y misericordia viene por parte de Cristo. Entonces queremos ese manto de gracia, esa cobertura de Cristo, de nuestros pastores y de pues una cobertura de oración, porque también dice uno de los salmos, dice que habrá pues una oración constante por los siervos, donde estarán protegidos con la oración. Entonces, que haya cobertura de oración, tanto del mentor como del discípulo. Amén. Muy bien. Cuando decías una cobertura, un manto, recuerdo el manto del profeta Elías, que se lo entrega al profeta Eliseo. ¿Verdad? En el curso número 5 tenemos todo un estudio sobre las condiciones para recibir el manto, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, una cobertura, un mentor, también es un líder en su ministerio. Alguna persona la clase pasada dio un testimonio que agradece a Dios haber tenido un mentor hasta la fecha, desde que ella recibió a Cristo, ¿verdad? Qué bueno. Eh, Ahora, una cobertura, un mentor también te va a ayudar en el ministerio. Es como esta foto, me gusta mucho, ¿no? Que va el papá caminando con las manos detrás y el niño lo va imitando, ¿no? Es como dicen que los hijos aprenden más por imitación y por ejemplo que eh, por varita y por regaños, ¿no? Sino el ejemplo siempre es mejor, ¿no? Ahora, ¿qué debe tener una cobertura dentro del liderazgo, ¿no? Cuando un pastor necesita liderazgo y tiene una cobertura, cuando o un pastor o un ministerio, puede ser maestro de escuela dominical, puede ser diaconía, puede ser pastorado, incluso hay apóstoles que requieren de la cobertura de otro ministerio apostólico, ¿verdad? Recuerdan cómo Pablo y Bernabé se reportan a Jerusalén con Santiago, con Pedro, esto está en Hechos 13 y 15, ¿no? Entonces, la cobertura apostólica, ¿no? Mm. Decíamos también que la gente profética necesita preferentemente, no siempre, preferentemente la cobertura de un profeta de oficio, ¿sí? La gente profética. Pero puede ser un pastorado, siempre y cuando sea gente madura, madura espiritualmente, con experiencia, que ame al Señor Jesucristo. Pero voy a dar algunos datos que debe de tener la persona que da liderazgo. Le voy a dar 10 datos que aparecen en su libro. Primero es la capacidad de comunicación. Entre una cobertura y entre un liderazgo, un mentor y el que está cubriendo, debe haber comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu familia? Y debe de haber esa sinceridad, ¿verdad? No como muchos hermanos que les preguntas, ¿cómo está usted? Y te dicen, bien. ¿Y qué significa bien? ¿No? Cuando tú dices, bueno, ¿y qué significa bien? Ah, ya cambian las cosas, ¿no? Entonces debe haber comunicación. La comunicación es muy importante, es del receptor, del emisor, que estén hablando, que estén... hoy día
las redes sociales nos facilitan mucho la comunicación. Yo me comunico con alguien que estoy cubriendo allá en la ciudad de Mantua, Italia, el profeta Rafael Di Martino, y por lo menos 2 veces a la semana oramos juntos. Hoy oramos juntos. Eh, y las redes sociales hoy te facilitan una videollamada, un telefonema, un chat, un escribir, cómo estás, cómo te va, un audio. Entonces, debe haber esa capacidad de comunicación. ¿Estamos entendidos, hermanos? Ahora, también el otro punto que debe tener un líder es la disposición hacia el asesoramiento. ¿Qué es esto de disposición? Estar dispuesto, ¿no? Eh, con todo respeto, yo tengo el teléfono de algunos pastores, amigos, y luego le llamo y nunca contesta a la de 3, de 4, y yo no tengo esa ética, ¿no? Yo tengo la ética de, si alguien me llama, por lo menos le digo, te llamo después, ¿no? Porque un pastor necesita estar disponible. Cuando la oveja dice, ve, ¿verdad? Entonces dice, me está llamando, ¿verdad? Entonces, disposición, ¿verdad? Ah, si quieren el día de descanso del pastor, se le tolera que eh, tenga su ayuno de teléfono, ¿verdad? Y se dedique a su familia, ¿no? Pero la disposición es buena. Y también disposición para el asesoramiento. El asesoramiento es aquello que dicen los americanos, el know-how, el cómo hacerlo. Asesorar es decirte, mira, perdón, yo te aconsejo esto, te asesoro en esto. Hermano, ¿cómo le hago para impartir algunas clases que tengo? Bueno, empieza de esta manera. Eh, y la asesoría eh, conyugal, matrimonial, la asesoría en todos los ámbitos es muy importante. Disposición hacia el asesoramiento. Entonces, ¿están entendidos? Vamos al tercer punto. La transmisión de conocimientos, de experiencias, de una manera clara y precisa. Es decir, saber transmitir la experiencia, el conocimiento. Eh, no nada más es ahí de el yo supongo o el yo creo. Un profeta no puede decir, yo supongo que esto puede ser. No, no, cuando tiene uno una revelación esto es lo que está pasando, ¿sí? Eh, de una manera clara, precisa, transmitir el conocimiento, ¿no? El conocimiento se adquiere, pues sí, por estudio, pero también por experiencia. La sabiduría se adquiere por estudios, pero también se adquiere por experiencia. De eso estoy completamente convencido, ¿verdad? Espero que estén entendiendo esto, amados del Señor. 4, paso al punto 4. La habilidad de transmitirle efectivamente consejos, valores y principios sólidos, ¿no? O sea, también el tipo de consejo, ¿no? Eh, los valores también, ¿no? Sí. Por ejemplo, los valores, los principios sólidos, ¿no? Recientemente estuvimos ah, en la reunión con la hermana Nancy Amancio, estuvo por ahí la hermana Anita, recuerdo, fuimos a la Ciudad de México, estuvo tremendamente muy importante y llamó mucho la atención algo de un consejo, ¿no? A mujeres, porque fue un curso a mujeres.
Y la hermana Nancy Amancio les dijo algo así, más o menos, ¿no? Que si una mujer estaba siendo violentada, agredida por su marido, por su esposo, si se estaba sobrepasando ya de los límites, esta mujer debía de tomar cartas en el asunto, porque esa situación de que le decían luego los pastores, eh, no, no, no hagas nada, no te separe. Usted tiene que aguantar. Oye, pero pues es que me golpeó, es que me está violentando, es que está abusando de mi hija, o está abusando de mi hijo. Entonces, no, 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 decía que no te separes, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Y dice Nancio, no, señores, eso no, no, señoras, dice. Si se está pasando, denúncielo, clávenlo en la cárcel. Si está haciendo mal uso de su vida, nada. O sea, y creo que estamos en la razón. Es lo que dijo mi esposa. Yo también he pensado eso porque ella ha sido, pues, asesora psicológica de muchas mujeres en el sistema DIF y en la iglesia. Entonces, hablando de consejos. Me atreví a usar este ejemplo porque los consejos, los valores y los principios deben ser sólidos. El mentor, la cobertura debe dar unos consejos de valores, de amistad, de lo que es la integridad, la fidelidad, la lealtad, ¿no? Entonces, bueno, espero que estén entendiendo, amados del Señor. Otra cosa que va a hacer el líder, el mentor, es reconocerte los méritos. Eso levanta mucho tu trabajo, tu autoestima. Cuando te estimula, te da un premio, ¿verdad? Te da un abrazo, te da una palmada, cuando corresponde hacerlo. Porque hay personas que son muy impositivas, que no dan la parte optimista de la vida, ¿no? El mentor te debe escuchar y tiene en cuenta la opinión de su hijo ministerial, ¿verdad? Porque el hijo ministerial va creciendo muchas veces y esto va generando en él una sensación de importancia, de mérito, ¿no? El hijo dice, sí pude, sí lo estoy haciendo bien. Gracias porque hay alguien que me estimula, alguien que me orienta, me dice, te bendigo, que ora por mí, que... Entonces, es algo que el liderazgo tiene que hacer eh, sobre el hijo ministerial, ¿no? Ahora, el punto 6, voy al siguiente. Un líder tiene que ser cercano con proximidad. Ya dijimos, no solo la capacidad de comunicación, sino de proximidad, de compromiso, de unidad, ¿no? Eh, por lo menos una vez a la semana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, a veces es necesario escuchar a alguien, y cuánto más un pastor, ¿no? Cuánto más alguien, un maestro de escuela, y tener ese compromiso, ¿no? Te tengo en mi lista de oración, ¿no? Yo tengo aquí una lista de oración, aquí tengo los nombres de algunas personas que tengo años orando por ellos, y no le digo que diariamente, pero pues por lo menos 2 veces a la semana eh, intercedo, ¿no? Porque son bastantitos. Bueno, entonces, pero también el compromiso, ¿no? ¿Cómo está, no? Espero que estén entendiendo esto de la unidad, de estar próximos con la gente,
tenemos o que somos. El 7 es disciplinar con sabiduría. ¿Eh? Esto es sumamente importante, ¿no? Hay hermanitos que necesitan una exhortación y hay que saber disciplinar. A veces hay alguien que decir, ¿sabes qué? Te sientas. O escoges una cosa u otra, ¿no? Porque la disciplina se hace con sabiduría. ¿Recuerdan ustedes a Natán? Natán que se presenta ante David, el profeta. David había pecado con Betsabé y Natán, que era consejero del rey, no llega inmediatamente a exhortarlo y a decirle, eres un miserable adúltero y asesino. ¿Cómo tuviste la desgracia de haber matado al esposo de esta mujer para ayuntarte con ella? O sea, no, 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 no. La sabiduría de Natán fue profética. Le dio una parábola. Le empezó a hablar de un hombre rico que tenía muchas ovejitas, pero se tomó y mató y comió la de su vecino, que tenía una sola, ¿no? Entonces, Natán usa la sabiduría. La disciplina requiere de sabiduría. ¿Cuál fue la reacción de David? He pecado. Y de ahí surgió el Salmo 51. Si tú lees el Salmo 51, dice al corazón contrito, humillado, ¿no? Purifícame con hisopo y seré limpio. Es más, dice, líbrame de homicidios. Y eso que él ya había sido homicida, ¿no? Cuando tú lees el Salmo 51, ves una persona arrepentida. Entonces, la disciplina se hace con sabiduría cuando fuere necesario y que el otro lo reconozca, ¿no? Sujetándose a él en su relación. Ese debe ser parte del pacto, porque hay personas que cuando tú ejerces disciplina, ella dice, no, pues me busco otra cobertura y ahí te ves, no me hables. ¡Pum! Se van. Pues no, no, así no es. Eh, Hay un ejemplo a seguir, es como el padre y el hijo, ¿no? Que van aquí caminando. Espero que estén entendiendo, amados, esa relación. El punto 8, un líder debe tener la capacidad de tomar decisiones complicadas en los momentos difíciles o claves. Todos tenemos momentos difíciles que se están pasando, y cuanto más en el ministerio. Yo hoy platicaba con mi esposa haciendo remembranzas, recuerdos, y decía, oye, qué difícil es llevar una iglesia. No sé cómo pudimos llevarla tantos años. Y me decía Rosy, sí, la verdad, la gente es tan complicada, pero ha sido la gracia de Dios, ha sido la misericordia de Dios que nos ayuda, ¿no? Porque hay momentos tan decisivos, decisiones complicadas, momentos difíciles o claves en la vida de todo hijo ministerio. Y el mentor lo va a ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? Eh, Conocemos una persona que poco antes de la pandemia, en otro estado de la República, alquiló. Mire, Dios ya le había dado un sitio donde congregarse, sin renta, un sitio en una colonia necesitada, todo muy bien, ¿no? Estaba bajo la cobertura de un hermano maduro, fue el grupo profético, la compañía, se le dio la palabra, pero después de que hubo este avivamiento, este hermano tomó una decisión sin tomar consejo, ¿sí? Porque llegó otra persona y le dijo, el Estado, voy a cambiar el Estado, ¿no? El Estado de México es tuyo.
estoy hablando de otro estado de la República, pero le cambio para cubrir un poco. El Estado de México es tuyo, que no es que alguien llegó y le profetizó, así que tómalo. Y este pastor Nobel, este pastor, no le preguntó a su cobertura, oye, me están dando esta palabra, no, puedo alquilar un auditorio. Fue y alquiló un auditorio grande, se echó el compromiso, firmó contratos y todo, y a la hora de la verdad, no lo consultó ni siquiera con la iglesia. Él por la emoción lo hizo, y al rato después vino la pandemia y él tuvo que asumir todos los gastos y tuvo que prácticamente dejar eso. La iglesia se le fue porque no supo ir con el mentor para que lo ayudara a tomar decisiones. Bueno, un líder debe tener la capacidad de tomar decisiones complicadas en los momentos difíciles y claves, y el mentor lo va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Decisiones importantes. ¿Con quién te vas a casar? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Bueno, eh, sin duda la cobertura de oración es importantísima, constante por el discípulo. Aunque no le digas al discípulo, estoy orando por ti, tú hazlo, ¿verdad? Es lo que muchas veces hacemos. Él no sabe porque estoy orando por la persona y de repente me viene una carga especial por la persona por quien oro, ¿no? La oración es la respiración del Espíritu, ¿no? Entonces, orad sin cesar, decía Pablo, ¿no? Entonces, la cobertura de oración es constante. Ya di ejemplos de que, imagínate, se meten en la guerra espiritual sin una cobertura de oración. No, ha habido gente que ha salido, discúlpeme usted, hasta muerta, ¿eh? De verdad, lo sé, ¿no? Se fue a enfrentar una persona, brujos de Catemaco, sin cobertura, ¿no? Y era una persona muy valiosa. Y el Señor le dijo, no, 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 mejor vente para acá, y se lo llevó al cielo, ¿no? El Señor lo permitió, ¿sí? ¿Para qué te andas allá bronqueando con los brujos? No, vente a adorar aquí al cielo, y se lo llevó. Bueno, 10, ya con esta termino. Un mentor debe ser un motivador a los demás, debe inspirarles para obtener el máximo posible de todos y de cada uno de los hijos ministeriales, ¿no? Debe saber cómo alentar al grupo, cómo infundirles coraje en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hacen falta esa clase de mentores. Bueno, con esto termino. Vamos a dar unos 5 minutos. Pues me van a llevar allá. Bueno, aquí estoy en una foto, ya tiene algunos años. Están aquí personas, ¿verdad? Una pastora, un apóstol que es el doctor Carlos Gordillo. Está un profeta, ese hombre anciano fue mi mentor muchos años. Y fue maestro en el Instituto Bíblico donde yo estudié, el profeta Fernando Pérez Conde. Y de verdad que este profeta pues nos ayudó mucho. Y ahí estoy yo hace algunos años, ¿no? Los llamados al ministerio profético, hermanos, necesitamos hacer un alto para que Dios te ubique bajo un mentor que te ministre. Y cuanto más el año que estamos entrando ya, el año bíblico, que entramos la semana pasada en él, es muy importante. Eh, y aquí viene la pregunta, ¿no? La pregunta que siempre damos en las clases presenciales.
¿Estás bajo la cobertura de un mentor maduro? Cada quien tiene que responder esto, ¿verdad? Y terminamos con una oración. Ahí les va una oración que escribimos, creo que está en el libro. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, que el Dios que creó los cielos y la tierra nos bendiga, nos proteja a cada uno de las personas de este grupo. Que el Dios que hizo la luz y puso el amor entre las personas nos llene de paz, nos llene de justicia en esta vida. Y que el Espíritu Santo de Dios siga guiando a la cobertura, a los mentores amados, a los maestros que amen, que enseñen a sus discípulos, a los padres espirituales que están engendrando, que sustenten, que adopten y guíen a sus hijos, Señor. Que el Dios que hizo la tierra y su plenitud y quiere nuestro bien, aleluya, nos nutra con su amor y nos dé la sabiduría para cuidar a la iglesia en que pertenecemos y nos estamos desarrollando. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues nos despedimos esta noche y le pido a nuestra hermana Solecito si cesa la grabación.